está, levante su manito derecha al cielo, dígale: Dios, yo necesito en esa mañana una palabra que hable a mi vida, Señor. Necesito ser transformado por tu palabra. Quiero, Dios, ser edificado en tu propósito eterno, Dios. Que la palabra pueda traer ese rema a mi vida, esa iluminación, esa inspiración que me lleve a ser una persona diferente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero hablar en esta mañana sobre la naturaleza de las pruebas espirituales. Y para eso quiero remitirme al texto de Santiago capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 2, también vamos a leer el versículo 3 y por consiguiente leeremos el versículo 12. Y el escritor sagrado de manera muy amplia dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y si quiere, lea el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos como perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Versículo 12: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. ¿Sabe que para los chinos la palabra crisis o prueba tiene dos significados? El primero es crisis. Para los chinos, para los orientales, la palabra crisis o prueba, para ellos es un desafío, es una crisis. Ellos lo ven como un desafío enorme a superar. Pero la segunda palabra que define para ellos crisis es oportunidad. Y esto me parece interesante porque todos nosotros debemos ver la prueba con esa connotación. Generalmente solo la vemos como una crisis, pero no estamos viendo las pruebas como oportunidades. Y qué interesante es que podamos cambiar nuestra cosmovisión de la prueba espiritual. Para eso necesitamos entender la naturaleza de las pruebas. Y es interesante saber que hay una diferencia entre prueba y tentación. Yo no voy a hablar de tentaciones, voy a hablar de pruebas. Y la naturaleza de las pruebas es divina, porque es Dios el que nos pasa por las pruebas, o Dios las permite. Las tentaciones sí vienen de nosotros mismos y de nuestra concupiscencia, pero como digo, no es mi tema la tentación. Pero para entender la naturaleza de las pruebas debemos adquirir un elemento importante en la vida del creyente, que es el elemento fe. Si no hay fe, no podemos salir de la prueba y mucho menos podemos soportar la prueba. La prueba se supera con fe. Por eso el creyente no está excepto a las dificultades. Es decir, el hecho de que usted sea un creyente, el hecho de que usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios, no le exime ese hecho a que usted tenga o no tenga que pasar por las pruebas. Básicamente el escritor sagrado dice es: hermanos, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No dice, bueno, si es que en algún momento usted pasa por la prueba. No, el escritor sagrado dice es: gócese cuando le llegue la prueba. O sea, está dando de plano, está dando por sentado Santiago que tú y yo como hermanos vamos a pasar por pruebas. Pero también dice Santiago, esa prueba a la postre va a traer algo bueno, y es la paciencia. Y Santiago revela en el versículo 3 que lo que Dios realmente está probando es nuestra fe. Todo lo que sucede
Todo lo que acontece en la vida del creyente es para probar su fe. Cuando yo entiendo que la prueba es una oportunidad y cuando comprendo que la prueba es un elemento de promoción, yo voy a cambiar mi mentalidad frente a la misma. ¿Por qué? Porque las pruebas son como quiz. ¿Alguien aquí ha hecho algún día un quiz? Levánteme la mano. ¿O le hicieron un quiz? Bueno, voy a cambiar la palabra. ¿Ha hecho un examen, un parcial? Levánteme la mano los que les han hecho exámenes o parciales. ¿Para qué les hacen los exámenes o los parciales? ¿Con qué objetivo? Para saber si el estudiante es aprobado o es reprobado. De igual manera en la escuela de Dios, diga conmigo, la escuela de Dios, para Dios ascenderme, tiene que hacerme un quiz. De ahí entonces que muchos en la escuela de Dios han perdido materias y las siguen habilitando y no han pasado esa materia. Entonces dice Dios, hasta que no apruebes tu materia, tú te vas a quedar allí. Entonces algunos están en desierto 1. Por ejemplo, hay 4 módulos de desierto para los que no sabían. Hay desierto 1, desierto 2, desierto 3, desierto 4. Y muchos no han validado desierto 1 y se pasan años ahí en el desierto. De hecho, Israel, ¿cuántos años duró validando la materia? 40 años validando esa materia. Y Dios dice, y los probé y les hice tener hambre y los pasé por situaciones difíciles para saber qué había en el corazón. De tal manera que cuando Santiago dice, hermano, cuando le venga un quiz de Dios, gócese, Santiago está diciendo algo bueno. Porque el quiz de Dios, lo que representa, la evaluación de Dios, lo que representa es que pasada esa prueba viene una promoción. Cuando se le entrega un título a un estudiante, el título dice promovido a un grado superior. De hecho, cuando se va estudiando en las áreas de transición y áreas menores y de primaria, y cuando usted va a pasar a otro grado, en el diplomita antes decía promovido al grado tal, promovido al grado tal. La pregunta es, ¿cuántos aquí quieren ser promovidos por Dios? Levánteme su manito derecha. ¿Cuántos desean que Dios los promueva a un grado mayor? Ok, prepárese para la prueba. Porque Dios nos va a probar para saber si calificamos para el otro nivel. Hace unos mesecitos estábamos montando una canción, ensamblando una canción que dice, no sé si aquí la han cantado, tú me viste en mi tormenta. ¿Sí la han cantado? Me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con... Bueno, estaba yo y estaba preparándola, trabajando los acordes en casa con mi teclado. Y Juan Daniel, que tiene 5 años, me escuchó cantando y me dice, papá, ¿qué es una prueba? Vaya, qué pregunta. Pues yo, y tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba. Y Juan Daniel me dice, papá, ¿qué es una prueba? Y vaya que responderle a un niño de 5 años no es igual que responderle a un niño de 12 años o de 14. Entonces yo le dije, Juan Daniel, la prueba es como cuando tu profe Lorna te hace un examen para saber si tú conoces las vocales. ¿Y qué pasa cuando tú no dices bien la vocal? Él me dice, papá, ella me hace repetir. Entonces yo le dije, pues esa es la prueba. Cuando Dios nos pasa por algunas circunstancias en la vida y no pasamos la prueba, Dios nos repite, nos repite, nos repite y nos repite. Por ejemplo, si usted se estresa, si usted se agobia porque no tiene recursos, porque no tiene dinero, entonces Dios dice, todavía no califica para pasar un grado mayor. Si usted todavía se deprime, si todavía bota el chupo o se estresa o se acelera porque usted no tiene los recursos necesarios, Dios dice, todavía no calificas para un grado mayor, necesito dejarte unos añitos más en el desierto. El pueblo de Israel pasó 40 años y cada año por causa de la murmuración, cada día de murmuración Dios se los contó como un año de prueba. Por eso es importante que usted supere la murmuración y la queja. Si usted se queja, por cada día de queja le viene un año de prueba. Y hay personas que apenas abren los ojos, lo primero que hacen es quejarse. Y cuando yo entendí ese principio, dejé de quejarme de mi suegra, de mi esposa,
Ahora, ¿cómo sabemos lo que Dios está haciendo en nosotros y si estamos superando las pruebas? Porque en la prueba Dios te aprueba o Dios te reprueba. Y en la Biblia, por ejemplo, encontré la prueba que Dios le hizo a Abraham. En Génesis 22, en el versículo 1, la Biblia dice que Dios probó a Abraham. ¿Quién lo probó? ¿Y será que si Dios probó a Abraham nos puede probar a nosotros? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham le dijo, heme aquí. Y Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Eso era una prueba. La prueba más grande para un hombre es que sacrificara a su hijo. De hecho, nuestro gran Padre y Dios sacrificó a su único hijo por nosotros. Esa es una gran prueba de amor. Denle un aplauso a Jesucristo porque papá lo ofreció como una prueba de amor. Y la pregunta es, ¿Abraham pasó la prueba o reprobó? Pasó la prueba. Y después de esa prueba, Dios le dice, tranquilo Abraham, no necesitas matar a tu hijo. Ya conozco que me amas. Abraham pasó la prueba. Pero el segundo que Dios prueba es al pueblo de Israel en el desierto. En Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para tres cosas. Número 1, para afligirte. Número 2, para probarte. Y número 3, para saber lo que hay en tu corazón. Y hay una cuarta razón, y para saber si guardas mis mandamientos o no. La prueba que Dios hizo a Israel en el desierto era para saber lo que había en el corazón. Pregunto, ¿Israel pasó la prueba? No pasaron la prueba. Solo 2 de esa generación pasaron la prueba. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. ¿Y qué pasó con los demás? Reprobaron y les tocó transitar el desierto por el camino más difícil. Lo que les costaba 2 semanas, a ellos se les volvió 40 años. ¿Sabe que hay pruebas que Dios te las manda por 2 semanas, pero tú las perpetúas con tu actitud? Tú las perpetúas con tu mal carácter, tú las perpetúas con tu mal temperamento, tú las perpetúas con tus malas acciones, y Dios dice, pues mijito, hasta que usted no se controle, yo no le puedo dar tierra prometida. Es como cuando la mamá al niño le hace su berrinche en el centro comercial, se le tira y patalea, y la mamá dice, hasta que no te calmes, no te doy el bombón que estás pidiendo. Si te calmas, te lo doy. Y hay niños que son como la chilindrina, que y Dios tiene que decirle, te calmas, chilindrina, te calmas, porque hasta que no te calmes, hermana chilindrina, no viene la bendición. Pero también Dios prueba a Salomón. Y en Primero de Reyes aparece la prueba que Dios le hace a Salomón. Y esta es una prueba muy particular porque en el capítulo 3, en el versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré. Qué tremenda prueba. Si a usted se le aparece la lámpara de Aladino y le dice, frótame y pídeme lo que tú quieras. En Santander, la tierra donde estoy viviendo, dicen que algunos les llaman la lámpara de Aladino porque medio los frotan y se les sale el genio. Pues algunos, yo no sé si por aquí también hay algunos así, que son la lámpara de Aladino, que medio los tocan y enseguida se les sale el genio. Pero aquí no se le aparece a Salomón la lámpara de Aladino, se le aparece Dios mismo. ¿Qué haría usted si Dios se le aparece y le dice en sueños, pídeme lo que quieras? Qué tremenda prueba. ¿Qué pediría usted? A usted dice sabiduría. Así que fácil, porque ya leyó a Salomón.
Pero eso era difícil. No era fácil la prueba que Dios le está haciendo a Salomón. Y le pregunto, ¿Salomón aprobó o reprobó la prueba? Aprobó. Porque Salomón no se va por las bagatelas de la vida, sino que le dice a Dios, la verdad, Dios, yo lo que necesito es tu sabiduría. Y Dios le dice, perfecto, porque con sabiduría manejas la gente, con sabiduría manejas los recursos, con sabiduría manejas el reino, has pedido lo mejor. Bendito sea Dios. Levante su mano y diga, yo necesito sabiduría en medio de la prueba. Y si usted le pide a Dios sabiduría, Dios le va a dar la sabiduría para manejar todo, porque en la sabiduría están los mejores tesoros. Denle un aplauso a Dios por su sabiduría. Entonces, más que recursos, más que riquezas, es sabiduría lo que necesitamos. Pero Dios también en el Nuevo Testamento prueba a uno de sus discípulos en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 6, ¿se acuerda cuando viene la multiplicación de los panes y de los peces? Dios prueba a uno de sus discípulos y el discípulo es Felipe. Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Jesús siempre hacía preguntas interesantes. Y esta pregunta es una prueba. Y Felipe reprobó la prueba. ¿Por qué Felipe reprobó la prueba? Por la forma de responderle a Dios. Yo le pregunto, ¿cómo le responde usted a Dios? ¿Cómo habla usted con Dios? De hecho, revise sus oraciones. Porque a veces las oraciones son un cúmulo de quejas y de demandas. Donde a veces creemos que, perdóneme la expresión, abro comillas, Dios es mi mandadero, mi cachifo, mi obrero, mi peón. Y por eso hay respuestas que no han llegado. Mire la respuesta de Felipe en el versículo 6. Pero esto decía ¿para qué? ¿Qué estaba haciendo Dios con Felipe? Hay preguntas que Dios te hace para probarte. Hay situaciones en el presupuesto, hay faltantes en el presupuesto. Hay situaciones en tu vida económica que Dios simple y llanamente tiene la respuesta, pero papito Dios quiere saber cómo tú vas a resolver eso. Pues Él tiene la respuesta para tus hijos, tiene la respuesta para el arriendo, para el crédito, para todo lo que está pasando, pero Dios simplemente quiere ver, yo quiero ver cómo va a responder. Es como el esposo que generalmente prueba a la esposa. ¿Cuántos esposos aquí prueban a su esposa? Y que nos gusta a veces como medio molestarlas a ver qué van a responder. Mi amor, mira que falta pagar tal cosa. Y el esposo dice, ¿y qué? ¿Qué crees tú? No, yo no sé, tú mira a ver qué vas a responder. Pero ya el esposo tiene los $4,000 en el bolsillo para resolver el asunto. Pero simplemente está viendo a ver cómo va a resolver ella el asunto, cómo va a reaccionar. O simplemente también la esposa puede probar al esposo, mi amor, ¿y qué vamos a comer? No, no sé qué vamos a comer, pero mentira, y ella tiene unos tallarines con arroz preparado. Pues en ese sentido Jesús, ¿usted cree que Jesús no sabía lo que iba a hacer con las 25,000 personas? ¿Jesús no sabía que ya iba a multiplicar los panes? Dígame, ¿sí o no? ¿No sabía que ya los peces se iban a multiplicar? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué le pregunta a Felipe? Para saber cuál es el grado de madurez de ese discípulo. Hay cosas que Dios permite en tu vida para saber cuánto has madurado, cuánto es tu talla, cuánto es tu capacidad de confianza en Dios, para saber si tú estás aprobado o reprobado. Ahora revisemos al apóstol Felipe. ¿Aprobaba o no reprobaba? Vamos a revisarlo. Versículo 7, ¿qué dice el texto? Felipe le respondió. Ay, aquí viene la respuesta al quiz. Vamos a ver cuánto se sacó Felipe en la evaluación. 200 denarios de pan no bastarían para que coma cada uno de ellos un poco. Póngamele la nota, Felipe. 0. Aquí una maestra crítica, ¿ve? La mamá del pastor Rommel, 0. ¿Cuánto le pondrías? 5 le pone, sí. Aquí Juan tiene más misericordia. ¿Cuánto le pone Rommel? 4 le pone. Apóstol, ¿cuánto le pone a Felipe?
3. ¿Sabe que Dios está evaluando cómo usted responde frente a estas situaciones? Porque aquí Felipe se va contra Dios de una manera fuerte. Aquí Felipe le saca los cálculos, Felipe le saca la calculadora, Felipe le saca los libros, Felipe le hace un análisis del Producto Interno Bruto de la situación, Felipe analiza la bolsa de valores, Felipe analiza el dólar contra el peso. Bueno, ya aquí no hay peso y dólar. ¿Ah? Sí, Felipe hace un análisis de la situación y dice, mire, ni con 200 salarios de un jornalero, porque el denario es el pago que se le da a un jornalero. Felipe se atreve a decirle a Cristo, Cristo, tú estás loco, Cristo, tú no sabes nada, Cristo, tú no sabes nada de economía, ni de finanzas, ni de negocios internacionales. Perdóname, tú eres mi pastor, Cristo, perdóname, tú eres el Señor, el Rabí, pero estás bien pasado, Cristo. Escúchame, ni con el pago salarial de un empleado de salario mínimo al año, 300 denarios es el trabajo de un jornalero durante un año, ni con la paga de un empleado anual bastaría para un milagro como el que tú quieres. De verdad, Jesús, tú te pasas, ya tú te pasas de verdad con nosotros. O sea, a mí eso sí es lo que me molesta de ti, pastor. ¿Cómo te vas a meter a hacer un proyecto como ese? ¿Cómo te vas a meter a hacer un evento como ese si tú sabes cómo está la situación? Si ni con 300 denarios, habla serio, Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Padre, póngale 0. Ahora sí, ¿cuántos los que le habían puesto 5? ¿Cuánto le pone Juan? 0. ¿Sí ve? Porque el asunto es que aquí hay una prueba, que tú estás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo Papá, es el mismo Eterno, es el mismo Dios Todopoderoso, que solo te prueba para saber qué hay en tu corazón. Cuando te sientas que Dios te está probando en algunas tareas donde aparentemente eres incompetente, donde aparentemente es imposible que eso suceda, recuerda que Dios siempre tiene el control. Él sabe lo que va a hacer. Denle un aplauso al Señor. Entonces tu respuesta determina tu madurez. Tu respuesta determina tu madurez. Entonces, Dios está permitiendo estas pruebas para ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Ahora miremos la prueba de Pablo y Silas en Hechos 16:23. Resulta que está plantando Pablo una iglesia, está abriendo una nueva iglesia, se va con Silas. Silas no era la mujer de Pablo. Alguno dijo, es que Pablo andaba con su mujer que era Silas y tuvieron un hijo y se la llevaron y le hicieron una cesárea. No, es Cesarea de Filipos. Y Silas no era su mujer, era un hermano. Silas es un nombre de un hermano. Y en esa prueba, ¿qué pasó en esa prueba? Versículo número 23. Estoy plantando una iglesia, estoy abriendo un nuevo ministerio. Y después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, diga conmigo, a la medianoche. ¿Qué hace usted a la medianoche cuando tiene problemas? ¿Se toma una agüita de valeriana? ¿Qué hace usted a la medianoche cuando tiene problemas? ¿Orar? ¿Seguro? ¿Botarse de rodillas? ¿Qué hicieron ellos a la medianoche? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué más? ¿Y los presos? ¿Qué escuchan tus vecinos cuando tienes pruebas, hermana? ¿Qué escuchan tus hijos cuando la nevera está vacía? Cuando el tanque de la gasolina está seco. Cuando no hay para los impuestos. ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿Qué están escuchando tus vecinos? Tu respuesta frente a la prueba es importante. Y mire cómo Dios los libra de la prueba por estos dos elementos. La actitud en medio de la prueba de alabanza y de adoración te aligera el paso. Y Dios hizo un milagro sobrenatural. Usted conoce la historia. Las puertas se abrieron. Mire, versículo 26. Entonces vino un de repente de Dios. En ese momento fue un gran terremoto. A mí me sorprende saber que los terremotos para unas personas son catástrofes y para otros son bendiciones. Porque para
Pablo, ese terremoto no fue un mal, fue un bien, ¿verdad? Y Dios hace un terremoto y luego del terremoto la cárcel se sacude y al instante se abrieron las puertas y al instante las cadenas de todos se soltaron. Yo creo en el nombre de Jesús esta palabra de forma literal. En ese instante hay puertas que se están abriendo a su favor. Gloria a Dios por esos 5 que dijeron amén. En ese instante todas las puertas que estaban cerradas se están abriendo. Dígame amén a eso. Usted tiene que creer que Dios puede sacarte de una situación difícil, pero usted no puede dejar de alabar y usted no puede dejar de adorar. Esa es la clave. Alabe y ore. Alabe y ore. Alabe y ore. Aunque no entienda, alabe y ore. Y Dios te va a dar la respuesta. Pero Dios también te prueba con las tardanzas. El salmista en el capítulo 13, versículo 1 de los Salmos, dice que en una tardanza, en algo que se demora, aparte que el proverbista dijo la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el Salmo 13:1, léalo fuerte conmigo, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Cómo se sentía el salmista? ¿Cómo se sentía? Olvidado. Y luego, ¿y hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Cuántos? ¿Hasta cuándo? Dijo el salmista. ¿Y cuántas veces usted ha dicho: Dios, ¿hasta cuándo? Pero Dios mío, ¿hasta dónde? Pero Padre de la gloria, ¿qué más quieres de mí? Entonces el mismo salmista en el capítulo 40, él mismo se predica y dice pacientemente que esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces cuando usted diga: Dios mío, mi marido, ¿hasta cuándo? Pacientemente esperé a Jehová. Dios mío, mira a mi mujer, ¿hasta cuándo? Pacientemente esperé a Jehová. Dios mío, mira este hijo rebelde cabezón. Espere en Jehová. Dios mío, esta situación económica, ¿hasta cuándo? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y él oyó qué? Mi clamor. ¿Qué no debe desaparecer? El clamor. Nunca debe desaparecer el clamor. En las buenas o en las malas, el clamor a Dios siempre debe permanecer, porque a veces las tardanzas de Dios, y se lo voy a decir así como teólogo, y esto es teología, las tardanzas de Dios cansan el corazón del ser humano. Y Dios sabe que sí. Y a veces Dios dice: espérame tantico que ya llego, y se demora 4 días. Y Dios lo sabe. Espérame un minutico, y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Dios te dice: espérame un día y yo le resuelvo eso. Y se puede morir sin que se resuelva, porque la Biblia dice que muchos se murieron sin ver lo que Dios le había prometido. Entonces si Dios te dice: espérame un día que le resuelvo, son 1000 días de Dios, 1000 años. Y Dios sabe eso. Pero lo que Dios quiere es que a pesar de la tardanza, usted se mantenga mirando al Omnipotente. Usted se mantenga con la mirada puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted mira a Dios, no importa que Él se tarde, usted se mantiene en victoria. El Salmo 69, versículo 3. Me encanta que el salmista abre su corazón y dice: estoy hundido en el cieno profundo. Sálvame, porque las aguas ya entraron en mi alma. Se vinieron los abismos contra mí. Pero mira el versículo 3, dice: cansado estoy de llamar y mi garganta se ha ¿qué? Salmo 69, 3. Es interesante. ¿Cómo estaba el salmista? Cansado de llamar. Y muchos aquí pueden decir: pastor, yo estoy cansado de orar. Y yo le digo: le felicito, siga, no se canse. No, si usted está cansado de llamar y de orar, está bien, lo felicito, eso es normal. Es que a veces creemos que somos extraterrestres. No, el ser humano se cansa. El ser humano se cansa. Y usted se puede cansar de orar y de no ver respuesta. Y es válido. La Biblia dice que muchos hombres de Dios pasaron por eso.
El punto no es que usted se canse, porque Dios sabe que usted se va a cansar. El punto es que Él nunca se va a cansar y que Él en cualquier momento va a responder. Denle un aplauso al Señor. Él en cualquier momento va a resolver la situación, aunque usted se canse. ¿Y cómo estaba la garganta del salmista? ¿Qué significa eso? Que de tanto pedir se había quedado sin voz. ¿Cuánto ha pedido usted? ¿Cuánto tiempo tiene de estar clamando? Porque hay personas que dicen, pastor, profeta, estoy tan cansado, tan cansada de esperar en Dios, que ya quiero abortar el proyecto de oración. Y le digo, ¿cuánto tiempo tienes orando? Me dice, tengo 3 días. Yo le digo, pues espere, Abraham y Sara oraron 25 años. ¿Cuánto tiempo llevas orando por una sola petición? Una sola, todos los días, 3 veces al día, porque David, ¿cuántas veces al día oraba? Mañana, tarde y noche. Los hebreos tenían la disciplina de orar 3 veces al día. ¿Cuántas horas al día oraba Daniel? 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo lleva usted pidiendo por su petición? 3 días, siga orando. 7 días, siga orando. 1 año, siga orando. Daniel dijo, Señor, tenemos 90 años de estar esperando la salida de la deportación babilónica. Así que no se canse. ¿Cuántos años esperó Israel en Egipto para salir de allí? 430 años. ¿Cuántos años lleva usted esperando que su familia sea libre de una opresión? ¿Ya lleva 430 años? Entonces no se canse. Mire el que está a su lado. Dígale, no pierda la esperanza, porque todavía hay esperanza. Y usted me dirá, pastor, pero deme un poquito de esperanza. Te estoy dando un poquito de esperanza. Dios puede resolver en 400 años ese asunto. Dígame amén. Ah, no, ya eso no me gustó, yo lo quiero ya, porque es que somos cristianos karatecas. Señor, lo quiero ya. Ese es nuestro problema. La inmediatez del pueblo de Dios, que hoy queremos todo pronto, rápido, instantáneo. Pero las cosas con Dios no son como una tienda de pizza donde si en 30 minutos el pedido no llega te sale gratis. No, con Dios tienes que pasar la prueba, tienes que pasar el tiempo, tienes que doblar rodilla, tienes que cambiar tu temperamento, tienes que orar, tienes que adorar, tienes que esperar en Él, y en el tiempo de Él las cosas van a cambiar. Ahora miremos a Marta en Juan capítulo 11 versículo 21. ¿Perdió la prueba o pasó la prueba Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabe que hay muchas hermanas Martas? En cada iglesia hay una Marta, pero no solamente hay Martas de nombre, sino Martas de corazón. Las Martas son las que viven todo el tiempo estresadas por el aseo, por el arreglo, por el polvo, por aquí, por allá, y descuidan por el aseo y por los quehaceres de la vida el buscar a Dios. Yo le voy a decir algo que es contraproducente de pronto y controversial, pero para Dios no es más importante el aseo de la casa que la oración. Y la hermana Marta pasa amargada, turbada, aburrida con los quehaceres, pero tiene a Jesús en el centro de la casa y no habla con Él. Ahora no estamos hablando de pereza, estamos hablando del orden de prioridades. ¿Cuál es la prioridad? ¿Barrer la casa o recibir una palabra de Dios? ¿Cuál es la prioridad? ¿Barrer la casa o poner a hacer el café? Poner a hacer el café. ¿Cuál es la prioridad? ¿Tomar café o leer un texto bíblico? ¿Y por qué hacemos lo contrario? Porque tenemos el orden de prioridades inversos. Bueno, pero eso es otro tema. Hablemos de la evaluación que le hacen a Marta cuando murió su hermano Lázaro, y ella le reclama al Señor por la tardanza de 4 días. Juan 11, 21. ¿Qué dice el texto? Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué está diciéndole ella a Jesús? Tú eres un falso. Tú siempre eres como la policía. Llegas tarde. ¿Ya para qué llegaste? ¿Ya para qué? Ya yo lo resolví.
Ya yo le pagué la funeraria. Ya yo lo enterré. Ya hicimos las honras fúnebres. ¿Sabe qué, Jesús? Devuélvete porque aguadito no hay. Y le pregunto, ¿pasó o perdió la prueba? ¿Qué le dijo ella también al Señor? Versículo 22. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, Marta, ¿qué le dijo? Marta, tu hermano resucitará. Versículo 24, léalo conmigo. Pero Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día de la resurrección. ¿A dónde lo mandó? Al día postrero. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo estoy aquí. El que esté muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, ¿crees esto? Marta, ¿crees esto? O sea, Marta, estás hablando con el papá de los pollitos, Marta. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que hablamos con Dios, pero ofendemos a Dios. Ese es nuestro problema. Teológicamente hablando, el ser humano muchas veces se va contra Dios porque se cree más que Dios. ¿Y qué respeto es que si usted tiene al Señor de señores al frente, usted le respondería eso al Señor? Marta perdió el examen. Entonces, Dios está pidiendo y buscando fruto en nosotros. Y pidiendo fruto de paciencia. Santiago 5:7 dice, hermanos, ustedes deben tener mentalidad de labrador frente a la prueba. Y esto me encanta porque Santiago nos pone en el plano de los agricultores. Y es tan interesante ver la vida de un agricultor porque de las personas que más paciencia tienen son los agricultores. Y los agricultores ponen su fe y su esperanza en la cosecha y están tranquilos porque ellos ponen su mirada en la cosecha y ellos todo lo mandan a la cosecha y ellos todo lo mandan a la recolección de su cosecha y ellos están esperando en la cosecha. Y a Jesús le encanta que tengamos la cultura del agro. La agricultura es cultura de agro porque para recoger hay que sembrar. Y es tan interesante lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 7, porque Dios quiere que todos nosotros aquí seamos agricultores y podamos invertir en esa mentalidad de paciencia. Mire Santiago 5:7, léalo fuerte conmigo. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿eso es hasta cuándo? ¿Y cuándo viene el Señor? El 18 de... ¿Hasta cuándo? Y mirad cómo el labrador, ¿qué hace el labrador? Palabra clave, espera. Mira el que está a su lado, dígale, respira profundo y te me calmas. ¿Qué hace el labrador? Espera. Y el labrador hace negocios con la cosecha. La mayoría de los empresarios de mi iglesia son cafeteros, producen cargas de café, mandarinas, plátanos. Es gente que sabe esperar. La próxima que venga le voy a traer café. ¿Y sabe algo? Que el agricultor tiene una característica. Espera. ¿Qué espera? El precioso fruto de la tierra. Y me encanta hablar con los agricultores. Yo voy, visito sus fincas, estoy con ellos, trabajo allí, hago cultos con ellos. Y me encanta porque ellos me enseñan la dinámica de la espera. Y ellos nunca se desesperan, aunque muchas veces, a pesar de que las cosechas no salen como ellos esperaban, ellos no se desesperan. ¿Y sabe por qué no se desesperan? Porque aunque la cosecha no dio, vuelven a sembrar, vuelven a invertir, vuelven a trabajar, porque saben que la tierra es preciosa. Y dice, y aguardan con paciencia hasta que reciban la lluvia. Yo aprendí a ver en esa tierra donde vivo, que es una tierra cafetera, que es una tierra agrónoma, aprendí a ver el valor de la lluvia. Yo venía de la ciudad de Barranquilla y la lluvia en la ciudad de Barranquilla era un problema por los arroyos, pero cuando llego al Socorro Santander me cambian la cosmovisión. Una noche llovió toda la bendita noche y despierto al día siguiente, salgo, me encuentro con un hermano y me dice, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció anoche? Dijo, terrible, llovió toda la noche. Y me dice el hermano, ¿qué
qué bendición, la tierra necesitaba esa lluvia. Le damos gracias a Papito Dios porque nos mandó la lluvia anoche. Y yo dije, what, esta gente ve la lluvia con otra cosmovisión. El agricultor ve la lluvia como una bendición. Los de la ciudad vemos la lluvia como un tormento, escúchame. Pero Dios ve la lluvia como una bendición, porque la lluvia riega la tierra. Y prepárate, porque si tienes paciencia, viene lluvia para tu tierra. Y Dios va a traer cosas extraordinarias para ti y para tu casa en el nombre de Jesús. Y va a recibir la lluvia temprana y la lluvia ¿qué? Tardía. Y la lluvia temprana es la que tiene que caer. La lluvia tardía es la que no llegó, pero que va a llegar. ¿Sabe qué significa eso? Que si en abril tenía que llover, abril, aguas 1000, y no llegó, el campesino dice, en abril no me ha llovido, pero en estos días me tiene que venir el retroactivo de la lluvia de abril. Estamos en septiembre, pero hay una lluvia atrasada que me va a llegar. Levante su mano y diga conmigo, hay lluvias de bendiciones que no me han llegado este año, pero prontito me van a llegar. Denle un aplauso al Señor. Viene viene retroactivo, vienen cosas que estaban retenidas de parte de Dios. Amén. Entonces, usted tiene que cambiar la cosmovisión, porque Dios está probándote, está probando tu fe para saber hasta dónde tú vas a llegar. Entonces, si Dios te está probando, es para que tú entiendas que Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Dios te va a probar para darle a tu vida un top, un plus más de éxito. Cuando se acuerdan, cuando Josué fue a conquistar Jericó, tuvo una prueba y fue darle vueltas a una ciudad. Eso fue una prueba. Yo siempre creo que si ellos habrían sido latinos no habían podido superar esa prueba, porque era darle vueltas a una ciudad en silencio. Imagínese usted a los latinos dándole la vuelta a una ciudad sin decir una palabra. ¿Ah? Si hubiesen sido colombianos o ecuatorianos, ¿habríamos podido? Yo creo que no. Y sabe que en la prueba Dios te pide que tú guardes silencio. Mira al que está a su lado, dígale, por favor, guarda silencio. Si no tienes algo bueno que decir en la prueba, mejor quédate callado. Porque Dios en la prueba muchas veces te va a reducir el ejército. ¿Se acuerdan de Gedeón? En Jueces capítulo 7, versículo 7, Dios le baja el ejército de 32,000 a 300 soldados, y Dios estaba probando la fe inclenque de Gedeón. Porque escúcheme, el colocar vellones no era un sinónimo de fe, sino de desconfianza. Porque a alguien que se le aparezca un ángel y le diga, yo te voy a ayudar, ya tenía que haber tomado esa palabra. El ángel se me apareció, yo voy a trabajar con esta palabra. Pero Gedeón puso vellón 1, vellón 2. Hay gente que ni si se le aparece un ángel cree. Hay gente aquí como Tomás, que ni si se le aparece Cristo y le muestra las llagas, cree. Pero usted necesita creer que aunque Dios te ha reducido a la más mínima expresión, con eso mínimo Dios te va a bendecir. Dele un aplauso al Señor. Con eso mínimo Dios te va a bendecir. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué ingredientes necesitamos? Ahora sí voy a entrar en el mensaje. Ahí estaba apenas en la introducción y ya se me acabó el tiempo. ¿Qué ingredientes se necesitan para soportar las pruebas? Santiago nos dice que necesitamos vamos a utilizar este término, en el caldo de prueba o en la sopa. Ayer vi cómo se preparaba por pasos un delicioso encebollado, y es una ceremonia eso es un culto, eso es por pasos, por secciones, por ingredientes. Pues ¿sabe qué? Para soportar las pruebas es como un caldo de encebollado. ¿Se puede decir caldo? Sí. El primer ingrediente que debe agregarle a la tarrina es gozo. Santiago 1:2. Si usted no le mete gozo, usted no supera la prueba. El segundo, me enredé con esto, señoras y señores. El segundo elemento es fe, Santiago 1:3. Si usted no le mete fe, no supera la prueba. El caldo no le queda bien. El cuarto elemento o ingrediente es paciencia, Santiago 1:4. Si usted no le mete paciencia a ese asunto, a usted ese caldo no le va a quedar bueno. El siguiente elemento es la sabiduría, Santiago 1:5. Si usted no tiene sabiduría, pídale a Dios sabiduría, porque de lo contrario, el caldo de la prueba no le va a pasar, no va a pasar el control de calidad. Métale sabiduría.
¿Aló? El otro ingrediente es la oración, Santiago 1:6. Diga conmigo, necesito orar más. No, dígalo fuerte, diga, necesito orar más. El siguiente ingrediente que le mete Santiago es el carácter. Capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted no le mete carácter, templanza, usted no va a poder soportar la prueba. Carácter es diferente a temperamento. El siguiente ingrediente es humildad. Santiago 1:9. Gracias. El hermano de humilde condición que se gloríe en la exaltación. Si usted no es humilde en medio de la prueba, usted reprueba. El siguiente ingrediente es la capacidad de soportar. Santiago 1:12. Bienaventurado es el varón que tiene los pantalones bien amarrados y soporta. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Ay, que esto está difícil, que los estudios de mis hijos, que esto, que lo otro, que cuánto gastan, que cuánto comen. ¿Quién lo mandó a casarse y quién lo mandó a tener hijos? Soporte. Soporte. Ay, Dios mío, que es que esta mujer, que esto, que los servicios. ¿Quién lo mandó a casarse? Ay, Dios mío, que es que mi suegra. Pues con la mujer viene suegra. Eso viene en el paquete, en la letra menuda. Abajito del contrato dice, viene la suegra. Soporte. Amén. Entonces, si usted no le mete el ingrediente de soportar, usted no se va a poder mantener. Y hay otro ingrediente que mete Santiago en el capítulo 1, versículo 13, y es el elemento expectación o fe de recompensa. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, capítulo 1, versículo 13, porque Dios la tentación no viene de Dios, la tentación viene de ti. Y cuando tú sabes que es Dios el que te está probando y no es tentación, entonces viene recompensa, porque después de la prueba y que pasaste el examen, te viene una respuesta de Dios. Y yo creo que aquí hay una iglesia que está esperando una respuesta de Dios. Y yo creo que Dios te está haciendo un checklist a esta lista que yo he pasado, y muchos han dicho, voy bien, me estoy sacando un 10, denle un aplauso al Señor, prepárese porque va a pasar, prepárese, alabe el nombre del Señor, diga, me viene algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene cuando tú no soportas las pruebas, cuando tú no tienes los ingredientes anteriormente mencionados en tu vida? Entonces no soportas la prueba y número 1, caes en tentación. Versículo 12, el que no soporta la prueba, se le viene tentación. Y esto sí es un problema. Dios prueba, pero si no pasa la prueba, te metes en un lío que se llama tentación. El punto no es que seas tentado, el punto es que caigas en la tentación. Si tú no tienes los ingredientes anteriormente mencionados, no vas a superar la prueba y se va a aumentar en ti la concupiscencia. Versículo 14, escúchame, pasar las pruebas de Dios te vuelven santo. El versículo 14 dice que dentro de las personas hay algo que les trae atracción y seducción y se llama la concupiscencia. Y la concupiscencia viene cuando el creyente no se deja probar. Y entonces la concupiscencia manda una tercera consecuencia, se concibe el pecado, versículo 15. Entonces la persona dice, pero ¿por qué yo caí en pecado? ¿Por qué esto se me vino encima? ¿Por qué estoy en muerte espiritual? Porque no supiste superar la prueba de Dios. Pero qué bendición es cuando usted supera una prueba. Qué delicia, usted se siente fuerte, valiente, poderoso, en batalla, y dice, gloria a Dios. Si pasé esta prueba, viene otra y la voy a superar, y Dios me va a dar la fuerza y el enemigo tendrá que retroceder, porque soy vencedor, porque tengo un Dios poderoso. Y usted no va a caer en pecado. Entonces, hermano, hermana, yo le aplico este mensaje de la siguiente manera. ¿Por qué necesito superar la prueba? Hay dos razones. Número 1, porque la prueba de tu fe, lo que tú estás pasando, es porque Dios quiere activar en ti paciencia. Versículo 3, lo único que Dios quiere saber es si tu fe es una fe con paciencia. Y la segunda razón está en el versículo 12, porque te viene una corona de vida. ¿Cuántos quieren esa corona? Los que superan la prueba, el problema, la dificultad.
Dios los va a coronar. Yo no sé si usted recibe esta promesa, pero Dios te ama y Dios te va a dar una corona maravillosa. ¿Cuántos quieren esa corona? Soporte la prueba. Entonces, mi conclusión en esta mañana, este mensaje es la siguiente. Si usted quiere superar las pruebas, siempre busque a Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren superar la prueba? Corra a Cristo, corra a Cristo. Mateo 11:28. Venid a mí los que están cargados, probados, cansados y fatigados, y yo los haré descansar. Echad mi yugo sobre mí, porque mi yugo, mi carga es fácil, es ligera. Busque a Cristo. Donde usted corre, a donde usted corre cuando tiene pruebas, revela su carácter. Al lugar donde usted corre cuando tiene problemas, revela su carácter. Por eso un hombre que tiene problemas con la mujer, ¿cuántos aquí han tenido problemas con la mujer? Todos tenemos problemas con las mujeres y con la mujer, y el que no tenga problemas con su mujer es un ángel que vive en el cielo, y viceversa. Pero ¿a dónde corres tú cuando tienes un problema? ¿A dónde tu mamá? Ay, mami, imagínate que mi mujer no me hizo la guatita como a mí me gusta, mamá. Y la mamá, que no es sabia, dice: ay, sí, mijito, es que la única que te hace la guatita soy yo, papito. Véngase para acá. No. Cuando usted tenga problemas con su mujer, no corra donde la suegra, corra donde la mamá, corra a Dios. Cuando usted tenga problemas con su mujer, no busque el amante, no busque la tiniebla, el arrocito en bajo, aquella, el fueguito aquel, la ceniza aquella. Mira, sí me salió la que me dijiste, me salió mal. Yo te lo dije, tenías que haberte casado, era conmigo, tú sabes. Al lugar donde tú corres cuando tienes problemas, revela tu carácter. Por eso Mateo 11:28 dice: corre a Dios. Corre a Dios, corre a Dios, corre a Dios, corre a Dios, el autor y consumador de la fe. Corre a Dios, corre a Dios, corre a Dios. Amén. Algunos corren a la droga, otros corren al alcohol, otros corren a las otras mujeres, otros corren al mundo. No, corre a Dios. El lugar a donde tú te vas cuando tienes problemas revela tu carácter. Por eso bendito sea Dios que usted tiene problemas, tiene pruebas, pero aquí está sentado, aquí está buscando a Dios, aquí está adorando, aquí está glorificando. Alabe el nombre del Señor. Esto demuestra que usted va bien. Mi segunda conclusión es: humíllese en oración delante del Señor todos los días y Dios le va a exaltar. Santiago 4:10. Santiago, mire lo que dice. Interesante. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Pero mire el versículo anterior, el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. ¿Qué representan esas tres palabras? ¿Qué representan? Prueba. Afligíos, lamentense y lloren. Pero Santiago les dice algo, pero escúcheme: si su risa se convierte en lloro y su gozo se convierte en tristeza, no se preocupen, humíllense delante de Dios, que pronto viene su recompensa. Denle un aplauso al Señor. Humíllate, humíllate delante del Señor. Tercera conclusión: esfuércese, sea valiente, no tema, no desmaye, porque Dios está con usted. Ay, pastor, que esto, que lo otro, que es que no alcanza el dinero para la comida. Pues trabaje, busque más, esfuércese, sea varón, sea hombre, amárrese los pantalones, saque adelante esa familia, con suegra y todo, sáquela. Amén. Porque hoy tenemos una generación que no se quiere forzar, pero Dios te dice: esfuérzate. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, saca adelante esa carrera, saca adelante ese título, saca adelante esa maestría. Ay, pero es que tengo hijos, sácala adelante, yo no sé. Esfuérzate, sé valiente, pon adelante esa casa, vas a pagar ese crédito, vas a pagar la cuota de la camioneta, vas a pagar la hipoteca. Esfuérzate, sé valiente,
Ay, es que yo no puedo, que es que la situación está difícil. Siempre ha sido difícil, siempre ha sido duro. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Denle un aplauso al Señor. Nos vamos a esforzar. Amén. Mi cuarta conclusión: confía en el Señor y Él te va a librar de toda aflicción. ¿En quién vamos a confiar? ¿En el gobierno? No. Confiamos en los presidentes allá en Colombia, no que era Samper, no que después era Pastrana, no que ahora sí que venga, después de Pastrana no me acuerdo quién vino, Uribe, no sí Uribe, después de Uribe, no ahora sí es Santos, después de Santo Duque, y ahora todo el mundo, no ahora sí viene el cambio, ahora con Petro sí es el cambio. Mejor no hablo de política. Salmo 34, 19, aquí termino. ¿En quién confías tú? ¿En quién confías tú? ¿En el hombre o en Dios? Antes cantábamos un himno: yo he creído en el Todopoderoso, que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿En quién confía usted? ¿En el hombre o en Dios? ¿En el presidente o en Dios? ¿En el sistema monetario mundial o en Dios? ¿Qué dice el texto? Léalo fuerte conmigo al contar 3. 1, 2 y 3. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántas aflicciones tienes? ¿Cuál es la promesa? ¿Y qué significa de todas? Si Dios dice de todas, ¿será que se va a quedar una por fuera? Colóquese de pie, levante sus manos, presente su aflicción delante de Dios. En esta mañana Dios te quiere evaluar. En esta mañana Dios quiere revisar tu fe. En esta mañana Dios quiere saber cómo estás. Levante sus manitos, dígale: Señor, en medio de la prueba yo me voy a gozar.